Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Dylan Pérez Hernández, Dylan Mario Pérez Hernández. Y hoy les voy a presentar lo que es la evolución de los sistemas de producción mediante una pequeña línea del tiempo. Y pues bueno, para comenzar, ¿qué son los sistemas de producción? Un sistema de producción es aquel que está conformado por algún conjunto de, de objetos o de componentes que interactúan entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Es para el logro de algún objetivo. Por ejemplo, el sistema de producción lo podemos ver diario en nuestro entorno, en cualquier momento. Puede ser desde cuando vas a un supermercado, vas a comprar, pues no sé, tus despensas o acompañar a tus papás. Pues vemos que cada una de las líneas están divididas, ya sean en carnes, cereales, lácteos, etcétera. Así cada pasillo está dividido en cada una de su producto que existe ahí. Ese puede ser un pequeño ejemplo de sistema de producción, pero en realidad el ejemplo que más se puede ver es, por ejemplo, las empresas ya grandes. Puede ser, por ejemplo, Coca-Cola, puede ser una empresa de zapatos, Nike, Adidas, o hasta una simple empresa de sandalias. Ese es ahí donde se lleva un verdadero sistema de producción. Bueno, como tal, los sistemas de producción han ido evolucionando pues día a día, desde pues 3000 antes de Cristo o pues mucho más antes. Igual estos sistemas iban, pues ya se conocían desde que la gente, por ejemplo, los hombres semisalvajes en ese tiempo, pues hacían su cacería para mantener sus alimentos, ya sean cacerías o ir en busca de alimentos, lo que eran vegetables o pues otras cosas, ¿no? Bueno, como sabemos, los sistemas de producción son en los primeros siglos eran las actividades de trabajo que estaban ligadas a la recolección de productos de la naturaleza, lo cual no se requerían una mayor estructuración. Como ya se los había comentado, las actividades de trabajo eran la recolección de sus productos, de sus alimentos, vegetales, frutas, carne, lo que eran los animales. En esos tiempos, pues, cazar los animales, los hombres semisalvajes, y pues no se requerían como que pues una como política, por así llamarlo, unas reglas para hacer eso. Bueno, como tal, continuábamos con lo que era la comunidad primitiva. En la mayor parte de los métodos de producción, y especialmente en la tierra, que eran como una propiedad común, en la que los hombres semisalvajes hacían su cacería o luchaban por buscar sus alimentos. Este, Ante algunas fuerzas naturales y, como ya se los había comentado, perdón, se consistían en frutos, vegetales, raíces. Esta división de trabajo apareció aproximadamente hace 9000 o 10000 años, pues ya es demasiado tiempo al siglo que ahorita estamos. Bueno, ahí en una imagen podemos apreciar lo que es pues cómo es que realizaban su cacería mientras otras personas pues se dedicaban a otra, pues tenían otra producción, otra línea de producción o otro sistema de producción que pues cada quien sabía, ¿no? Su propia tarea. Bueno, después comenzábamos con lo que era la esclavitud. En la esclavitud, los medios de producción como los hombres que se sirven de ellos para su trabajo. Bueno, esto eran como que se empezó a hacer como que una pequeña ley, el cual los esclavos decían que podían ser de propiedad privada
o de propiedad del Estado. Esto sí se consideraba como la primera forma de explotación al hombre. El hombre pues ha tenido una larga historia en su humanidad y esta fue una de sus principales, pues pues, ¿cómo lo puedo decir? Como una principal explotación, una ley que se tenía pues para en ese tiempo pues los humanos semisalvajes que en ese tiempo eran. En ese periodo, el Estado, debido a la necesidad de que se mantuviera bajo control las insurgencias, las personas se requerían pues más y más para que así pues obtuvieran más gente y pues obviamente se forzaran a ser esclavos. El- Además originaban tres clases pues de personas. La explotadora, que estos eran los dueños. Ujú, estos eran los dueños de las tierras y pues obviamente que mandaban a la demás gente, ¿no? A los esclavos en ese tiempo. Eh, otra era mm, una explotación explotadora igual, el cual los esclavos y los campesinos pues eran muy pobres. Esos eran los esclavos. Y otro eran los mercedarios, ajá, los mercedarios y los comerciantes, el cual esto constituía pues empezó como que a ver ahí el famoso trueque de, pues, de intercambiar personas por cualquier fruto o por cualquier alimento que existiera. En esos tiempos fue cuando existió la esclavitud. Bueno, como tal, el primer modo de producción basado en la explotación que hasta el momento se conoce surge por la descomposición del régimen de la comunidad primitiva. Esto que quería decir que el modo esclavista de producción alcanzó su máximo desarrollo en Grecia y en pueblos cercanos a ese lugar. Sobre todo fue en Roma. No todos los pueblos hacían esto, sin embargo, habían pasado como que por ese modo de producción y pues poco a poco se iban desenvolviendo, iban creando como que nuevas ideas. Bueno, el trabajo del esclavo, pues ya como se los había comentado, era pues para mantener a otras personas que se sentían dueños en ese entonces, para pues para así poder tener sus alimentos y ellos no forzarse. Bueno, como tal, continuamos con lo que era el feudalismo, que fue otro de los como sistemas que surgieron en ese tiempo. Bueno, como tal, el feudalismo, ese era un sistema el cual pues era contractual de las relaciones políticas y militares entre los miembros de la nobleza de Europa occidental durante la Alta Edad Media. Bueno, el modo feudal en la producción, este fue un modo de producción de los bienes materiales basada en la propiedad feudal sobre las tierras y la propiedad parcial sobre los trabajadores. En ese caso eran los campesinos, pues campesinos sierveros, campesinos humildes más que nada, así como era la explotación de los últimos pues trabajadores por parte de los feudales. Este del feudalismo surgió como resultado de la descomposición del régimen esclavista. Eh, Pues bueno, en la comunidad primitiva, un personaje, Lenin, era el que caracterizaba el modo feudal de producción. Destacaba, me parece que eran como 5 rasgos. Ajá, destacaban 5 rasgos, el cual, pues le llamaba sus rasgos fundamentales. Uno de ellos era el dominio de la economía natural. Otro era la concepción de medios de producción y de la tierra de productos directos. El otro era dependencia personal del campesino respecto al territorio o así lo llamaban. El consiguiente era el estado extraordinariamente bajo
una técnica, una rutina de técnica o algo así, pues como que era su técnica diaria en las condiciones del modo feudal de la producción. Em, Esos eran algunos de los, pues, de sus rasgos fundamentales que él llamaba, el cual, pues, los ponían en práctica conforme al esclavismo y, pues, comenzó, como ya lo decía, comenzó la comunidad primitiva. Bueno, como tal, continuamos perdón, con el capitalismo. El capitalismo, era como un régimen económico fundado en el predominio capital. Era un sistema basado el cual en el predominio de la empresa o en la organización económica, la producción capitalista era destinada a un cambio. Bueno, los medios de producción son como una propiedad de un cierto sector. Los capitalistas y el resto de los miembros de la sociedad no se, no se atribuían o no podían tener sus propios medios de producción, o sea, lo que eran pues tener ellos mismos, cada quien tener como hoy en día lo tenemos, tener pues su tierra para poder, pues sembrar lo que necesite pues lo que requiere más que nada. Este modo del capitalismo en la producción surgió de los bienes materiales. Esto era basado de la propiedad privada del capitalista sobre la explotación del trabajo a salario. Bueno, como tal, como lo había dicho, es un régimen fundado en el predominio del capital. Desde aquí todavía surgía lo que era el esclavismo, ya un poco menos que como había comenzado, pero seguía surgiendo lo que era el esclavismo. Eh, después de ¿cómo se llama? Después de la ley del esclavismo que empezó a surgir, pues las demás leyes como que lo empezaron a tomar, lo que fue el feudalismo, el capitalismo, y pues hasta el momento no se ve tanta esclavismo como antes, pero en algunos lugares aún surge, pues ya sea igual por el feudalismo o por el capitalismo. Después de esto surgió lo que era el socialismo. Bueno, el socialismo era una teoría como política y económica, que esta se basaba en la propiedad y la administración de los medios de producción por parte de unas clases de trabajadoras. Esto tenían como fin el lograr mediante una nueva organización de la sociedad. La, Aquí ya mucha gente como que se unía para así crear algo, pues algo nuevo y poderlo echar a andar con pues sistema bueno, echar a andar su sistema de producción que tenían en mente. Bueno, el modo de producción de los bienes, se basó en la propiedad comunista. De, Esto se basó en la propiedad comunista de todos los materiales, basado en la propiedad, pues, de un pueblo. El socialismo, más que nada, fue cuando mucha gente empezó a soltar sus ideas, y y pues para que sí se creara algo nuevo en esto pues, del sistema de producción. Muchos de ellos igual lo hacían para poder dejar atrás un poco lo que era el esclavismo, ya que pues empezó fuerte y después fue bajando, pero quería como que retomar otra vez pues su fuerza, ¿no? O sea, volver a ser esclavos y así, pues hacerlo más fuerte más que nada. Después, esto fue como que una pequeña, pues definición de lo que había surgido en esos tiempos, eh, pues lo que era la evolución de los sistemas de producción.
Después continuamos con lo que era, este, una pequeña, pues ahora sí como que una evolución de los sistemas de producción más metida. Y bueno, como tal, nos decía que en Egipto de 3100 los sistemas de producción se empezaron a ver desde que un jefe empezó a organizar pues lo que quería realizar, en este caso, lo que quería hacer. En este caso quería crear pirámides. Esto fue en el año de 3100 antes de Cristo, perdón. El, el sistema de producción en Egipto fue evolucionando ya que mucha gente fue generando y creando nuevas cosas, en el cual era la mano de obra, el trabajo en equipo, el material, este, pues cada quien se repartía su trabajo. Unos eran los que realizaban el material, otros eran los que lo iban colocando, los que lo iban pues pegando en ese caso, y los que le iban dando forma pues era como que el jefe más que nada. Desde ahí fue como empezó a implementar lo que era a evolucionar lo que era el sistema de producción este, en Egipto. Eso se vio primero más que nada en la creación de las pirámides. Después continuábamos con lo que era la China antigua, que eso fue en aproximadamente 3400 a 3500 antes de Cristo, el cual este crecimiento se basó en la expansión de las explotaciones de bienes, del capital e insumos productivos manufacturados, perdón. Bueno, el uso de mano de obra, esto decían en la China antigua que el uso de mano de obra, pues barata, era debido a las zonas rurales. Este, este, Se implementaron nuevas técnicas para poder, se implementaron nuevas técnicas para poder saber realizar un arado que era de metal, de hierro. Eh, Se originaron en los mercados, en los comerciantes, lo cual se empezaron a ayudar para incrementar la economía. Esto fueron creando como que sus propias herramientas para poder, sí, más que nada sus propias herramientas para poder hacer su trabajo fácil, más fácil y pues así ayudar a incrementar lo que era pues el comercio más que nada. Después continuamos con Mesoamérica, que fue aproximadamente de 2500 perdón, de 2500 a 1500 antes de Cristo. Bueno, este, se sustentaba principalmente en el trabajo, eh, pues humano, porque no contaban con máquinas o animales de carga. Las actividades eran lo que era la agricultura, la pesca, la alfarería, la caza, la recolección y pues entre otras cosas. El maíz fue uno de los primeros productos agrícolas, el cual pues fue basado mm, pues en una excelente, como, sí así le llamaban, como una excelente cosecha para ellos, porque era lo que más pues se generaba, lo que más vendían y pues poco a poco fueron creando para comer, ¿no? Los canales, presas, depósitos ah, pluviales, le llamaban, este, eran los utilizaban principalmente para regar sus tierras, el cual pues se les diera bien su fruto, y pues ahí aprovechaban para realizar lo que era la pesca. Y las chinampas las utilizaban mucho como un tipo balsa. Esto, ahí es donde depositaban su tierra vegetal para cultivar flores y verduras. Esto fue lo que realizaron en Mesoamérica. Bueno, continuábamos con lo que era la edad.
Media, en el siglo V al siglo IV. Perdón. Este, bueno, lo que nos decía en la Edad Media era de que esto fue una formación preindustrial, no esclavista. Aquí fue cuando ya empezaron a dejar a un lado lo que era el esclavismo para poder, empezaron a generar nuevas cosas para dejar pues atrás eso, el esclavismo y la propiedad feudal de una tierra, que era la base del modo, era una base de modo feudal para la producción. Esto era para poder saber si la tierra, era pues suficiente para dar sus cultivos y aparte era muy insuficiente para la explotación de los campesinos. Las relaciones feudales contribuyeron en el desarrollo de las fuerzas productivas. Su especialización, en la máquina fue para forjar los metales utilizando pues metales pues ya eran hidráulicos, taladros y todo ese tipo, perfeccionando un instrumento de la preindustria en toda la economía. Aquí fue cuando empezó bueno, dio un brinco la evolución de estos sistemas. Bueno, continuamos con la revolución industrial. Eh, la revolución industrial fue la primera revolución industrial en el año de 1700. Bueno, este fue un proceso de transformación económica, social y tecnológica, el cual eran procesos de producción mecanizados para la fábrica de bienes y servicios a gran escala. La fabricación de productos primarios a la de bienes manufacturados y servicios, nuevos conocimientos tecnológicos, al igual que creación de grandes empresas y mucha industrialización. Aquí fue cuando ya empezaron a crear lo que eran las empresas, pues, de textura, me parece que fue algo de lo primero que empezaron a crear. Y, y ya no era tanto el esclavismo, sino se contrataba gente para poder aprender a hacer eso y a cambio, pues, pues, de su salario, lo que le pagan moneda o alimentos. Eh, Continuamos con lo que era la segunda revolución industrial, que esto fue en el año de 1850. Eh, Esto fue cuando utilizaron el petróleo, la energía eléctrica. La energía eléctrica fueron para una fuente de energía. La construcción de redes, de redes ferroviarias en Europa, tranvías, metros, y todo eso se usaron, fueron unas nuevas formas de transporte, el cual, pues, fueron evolucionando más que nada. En este caso se hizo el monopolio, que fue una creación de productos, que fue el vidrio, el caucho, los abonos químicos, el aluminio. La producción masiva del aluminio industrial y la automotriz. Aquí fue cuando entra Henry Ford, que fue cuando empezó a meter sus ideas de autos. Y esto fue en la segunda revolución industrial. Sus pequeños, pues, carros, carretas, como le llamaban en esos tiempos. Mm. Después continuamos con lo que era la Guerra Mundial en el año de 1914. La Primera Guerra Mundial fue de las manos de obra femenina, que supuso un poco más del 40% de la producción. Las mujeres fueron los que fueron implementando nuevas creaciones de pues lo que eran armas, lo que eran pues metales o lo que fuera para defenderse. Las fábricas se convirtieron en un objeto estratégico para destruir el adversario. Con esto, Estados Unidos se vuelve potencial mundial. Empezó a crear lo que ya eran submarinos, bueno, como que ideas, submarinos, aviones,
avionetas, tanques, etcétera. Eso fue con el fin de realizar esta creación de nuevos productos para defenderse defenderse de las demás personas y al igual atacar. Continuamos con lo que era la Segunda Guerra Mundial. Esto fue en el año de 1939. Bueno, en el desarrollo de las estrategias matemáticas para la optimización de los recursos bélicos, la producción de café y oro no fueron muy relevantes. La fábrica de agua mineral, fábrica de porcelana, espadería, agricultura y ganadería, y entre otras, fueron, fueron unas empresas, pues, como correctas y, como le diré, como sanas para poder sobrevivir a lo que era esa Segunda Guerra. Las mujeres trabajaban en áreas de metales, en la producción de químicos, en la producción de municiones, en la producción pues, de armas, todo ese tipo. Y desde ahí se creó se creó lo que fue la península. Después continuamos lo que era la Guerra Fría, que esto surgió en el año de 1945. Esta fue un desarrollo de la industria aeronáutica, perdón. En los Estados Unidos y en la antigua Unión Soviética fueron los máximos representantes del capitalismo y así igual el comunismo. Precios del mercado consistieron en iniciar con aquellos planificadores más que nada de la URSS, el cual llegaron a usar catálogos de tiendas para departamentos estadounidenses para tener referencia de precios relativos en distintos bienes y productos. Aquí fue cuando ya empezaron como que a intercambiar cosas y ver más o menos el precio de los productos que era para así poder nosotros, o en este caso Estados Unidos, revender o venderlos. Bueno, como les comentaba, ahí entraba lo que era Henry Ford, que Henry Ford fue uno de los creadores que aportó ideas de cómo crear pues su propia, pues como vagonetita, más que nada camioneta, carreta, lo que le llamaban. Este, él empezó a meter ideas de cómo crear sus nuevos, pues mejorar, ir evolucionando el, el sistema de producción. En este caso, Henry Ford, siendo un joven empresario, se convirtió ya en un principal como que actor de una compañía que pues obviamente le puso como su apellido, Ford. Este estaba tratando de diseñar un automóvil que fuera fácil de producir y sencillo de reparar. Finalmente, luego de varios intentos, en el año de 1908 llegó a la fabricación del modelo T. Ese fue uno de sus primeros coches que él diseñó, que se trataba de un vehículo muy barato, que a diferencia de los coches producidos, hasta ese momento estaba al alcance monetario de norteamericano medio. En ese caso fue el Henry Ford. Después continuamos con Frederick W. Taylor. En ese caso, él era un ingeniero estadounidense que en el año de 1911 escribió un libro titulado The Principle in Specifics, el cual la finalidad de que perseguía este autor era de proporcionar un fundamento científico basándose en la observación de los procesos y de la medición en el análisis de los mismos. Este fue como que ya creó su propio libro para poder explicar métodos que debían ser estandarizados para que así fueran cumplidos por todos los trabajadores. Y por último, el sistema de producción Toyota. Como nos había explicado la ingeniera Annabel, este,
El sistema de producción Toyota es uno de los sistemas pues, mejores que hasta el momento, en la actualidad, en el siglo XXI, perdón, nos vende calidad. Es una de las mejores empresas automovilísticas, la cual surge con mucha tecnología en el auto, como en diseño. Al final de el sistema de producción Toyota, al final de la década 40, los japoneses atravesaban dificultades. Su industria y economía eran, su industria y economía eran un periodo de crisis, la cual continuaban o proseguían para poder salir adelante en un nuevo sistema productivo. Este, pues los japoneses lo que realizaron en este año fue poder crear lo máximo de tecnología en lo que era automotriz. Como ya se sabía, Henry Ford, Frederick, estaban realizando pues su nuevo diseño de autos o sus nuevos métodos para cómo indicar a los trabajadores cómo irlo haciendo. Lo que hizo Toyota, los japoneses más que nada, fue el elevarse, o sea, cruzar levantarse más que Henry Ford y Frederick y los demás autores, porque no son los únicos. Entonces, pues su sistema de producción fue un tremendo, a pesar de muchos fallas, todo eso, fue uno de los mejores y hasta el momento sigue siendo uno de los mejores sistemas de producción que ha evolucionado demasiado rápido y pues no ha sido destruido hasta el momento. Bueno, como tal, esta fue mi pequeña línea de sistema de producción, la evolución de los sistemas de producciones. Eh, pues espero y me hayan entendido, me haya explicado de una forma correcta y pues eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Inge, Anabel, y hasta luego.